Hola, damos una bienvenida muy cordial, muy cariñosa a cada uno de ustedes a este culto virtual, a todas las personas que son de la casa, que ya son conocidas, y también a aquellas personas que tal vez por primera vez o pocas veces se han conectado o han participado de nuestros cultos, o si usted está fuera de nuestro país también, le damos una bienvenida muy cordial. Es un placer tenerle con nosotros. En ese espíritu vamos a tener la oración de invocación a cargo de nuestro pastor, el reverendo Rafael Sáenz. Oremos. Damos gracias al Señor en esta oportunidad que nos da una vez más de como familia estar reunidos alrededor de la presencia del Señor, alrededor de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, oh Dios, que durante esta semana has sido fiel, oh Dios. Reconocemos, oh Dios, que tu presencia ha estado con nosotros, nos ha protegido y nos ha cuidado. Y que ahora, Señor, que estamos una vez más invocando tu presencia, Dios, aquí en este lugar, te rogamos, oh Dios, que estés bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos. Invocamos, oh Dios, tu presencia y te rogamos, oh Dios, que por favor estés con nosotros, oh Dios, en todo momento, especialmente ahora, Señor, que nos invitas, oh Dios, que nos convocas a estar compartiendo tu palabra, oh Dios, y que vamos a estar deleitándonos en este menú tan rico, oh Dios, que te tenemos para honrar y exaltar la honra y la gloria y la persona de Cristo Jesús. Aleluya, Padre. Gracias, oh Dios. Ahora vamos a continuar con un espíritu de adoración, de alabanza, cada uno sabiendo que el Señor está presente en medio de nosotros, que el Señor está presente cuando su pueblo se reúne, aunque sea virtualmente, para exaltarlo, para alabarlo, para adorarlo. Actuemos y hagamos todo con convicción, con sinceridad de corazón. Y en ese espíritu también vamos a cantar el himno "Cuán grande es Él".
y la iglesia sigue trabajando. Por favor, tome nota de los avisos que tenemos para esta semana de la vida de la iglesia. Mañana lunes estaremos teniendo el momento de reflexión a las 7 de la mañana. El martes será el estudio bíblico a las 7 de la noche. El día miércoles tendremos la enseñanza sobre la oración a las 7 de la mañana. El jueves el grupo Ágape se reúne también en línea a las 7:30 de la noche. El viernes será la lectura de la palabra a las 7 de la mañana. El día sábado los jóvenes se reúnen a las 7 de la noche, también en forma virtual. Y si usted desea más información sobre algunas de las actividades de la iglesia, puede hacerlo al 22 22 03 60 o al 8302 04 70, y esto entre 8 de la mañana y 4 de la tarde de lunes a viernes. Queda cordialmente invitado para que se conecte también al culto que tendremos el próximo domingo 26 de septiembre, también a las 10:30 de la mañana. Y si aún no lo ha podido hacer, puede suscribirse a este canal para que esté recibiendo la información actualizada de las diferentes actividades de la iglesia. Y al finalizar este culto, también, si usted lo desea, puede quedarse conectado unos momentos más para que comparta con algunas de las personas que también se estarán quedando en línea. Seguidamente, nuestro hermano José Pablo Ulate va a compartir con nosotros las gotitas de sabiduría, y después nuestro pastor nos va a dirigir en la oración pastoral. Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos y hermanas. Qué alegría estar compartiendo una vez más con ustedes lo que son las gotitas de sabiduría en esta mañana de domingo. Como ya hemos visto, el tema para el día de hoy es cómo estudiar un pasaje de la Biblia. Y en este sentido quisiera que leyéramos rápidamente el pasaje que se ubica en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 11 al 12, y donde se habla de los viajes del apóstol Pablo. Específicamente, les voy a leer el pasaje para ustedes, les voy a dar un tiempito para que lo busquen. Recordemos, capítulo 17, versículos 11 y 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y dice así: Los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses y escucharon gustosos el mensaje que Pablo les traía. Todos los días examinaban las escrituras para comprobar lo que el apóstol y Silas les decían, a ver si era cierto. En consecuencia, un buen grupo de ellos creyó, junto con varias griegas prominentes y muchos hombres. De este pasaje me gustaría rescatar lo importante que es que nosotros hoy, en nuestra actualidad, como miembros de una congregación, es que hagamos lo mismo que estos primeros cristianos hacían, específicamente en un contexto en el que abunda tanto la desinformación. Es decir, nosotros tenemos el deber de hoy constantemente revisar en las escrituras lo que escuchamos tanto fuera como dentro de la iglesia, cuando nos envían un mensaje de reflexión, cuando vemos una imagen con un mensaje positivo, o cuando recibimos una enseñanza. También tenemos el deber de comprobar mediante la palabra si lo que nos están diciendo o lo que estamos leyendo es realmente acorde con lo que dice la palabra de Dios. De esta manera, en un mundo, como les decía, en el que abunda la desinformación y en el que hay tantas personas con malas intenciones que nos comparten mensajes en un supuesto nombre de Dios, pero que muchas veces tienen intenciones negativas, tenemos que ser muy cuidadosos y tomar las escrituras, la santa palabra de Dios, como la guía mediante la cual nosotros debemos configurar nuestro comportamiento, nuestro pensamiento y nuestros valores, porque muchas veces estos mensajes que vienen en supuesto nombre de Dios nos van a guiar por un camino que no necesariamente se alinea con los mandamientos que el Padre nos dejó mediante las enseñanzas de Jesucristo y luego de los apóstoles. Hay que tener mucho cuidado y tener mucha sabiduría para poder discernir lo que es verdad de lo que no.
y tener siempre en oración la petición para Dios de que nos brinde esta guía para nosotros poder confiar en lo que estamos leyendo, extraer lo bueno y dejar lo malo, como dice también el libro de Tesalonicenses, y de esta manera entonces podamos ser más sabios como seguidores de Dios y más inteligentes a la hora de escuchar los mensajes y quedarnos con las enseñanzas. Recordemos, como hacían estos bereanos del primer siglo, lo importante que es cuestionar lo que nos enseñan y verificar mediante la palabra entonces lo que es verdad de lo que no. Así podamos nosotros comportarnos como mejores cristianos y mejores personas siempre. Que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan una muy bendecida mañana. Un saludo a sus casas y me alegro mucho de estar con ustedes el día de hoy. Oramos en acción de gracias, no sin antes leer unas partituras de las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, en el nombre de Jesús, este es un gran momento, oh Dios, para poder venir y decirte gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu compasión para con cada uno de nosotros, por la provisión, oh Dios, que has dado a cada uno de nosotros durante esta semana, por tu cuidado, Señor. Posiblemente hemos andado por diferentes lugares, oh Dios, y el peligro nos ha acechado, y sin embargo, hoy estamos aquí, oh Dios, dándote las gracias. Señor, en este momento estamos recordando a cientos de familias, oh Dios, no solamente de nuestra congregación, sino también a las familias del país, Padre Celestial, que están sufriendo, Señor, en carne propia esta situación con esta pandemia, oh Dios, no solamente de la parte sanitaria, Señor, sino también desde la parte relacional, oh Dios. Algunos ya no están con ellos, oh Dios, ya no están algunos con nosotros, oh Dios, y eso duele, eso cuestiona, Señor, a muchas personas. Eso hace preguntas, oh Dios, a muchas personas, pero a la vez, oh Dios, tenemos que entender cómo es que tú trabajas con nosotros, oh Dios. Pero también nosotros debemos de entender que tenemos una responsabilidad determinante en cada uno de nosotros de cuidarnos y de ser responsables con cumplir los protocolos tal y como nos lo han venido enseñando y recordando. Señor, ayúdanos a entender esta dinámica, oh Dios. Ayúdanos a ver cómo podemos enfrentarla, Señor, con madurez, con valentía, Señor, sin ningún temor, pero sí con responsabilidad, oh Dios. Trae paz, trae serenidad, trae, oh Dios, en esta mañana, oh Dios, a cada una de las familias, fortaleza, oh Dios. Sí, esa es la palabra, fortaleza. Desde el más niño hasta el más adulto mayor de nuestra iglesia, incluso, Señor, para nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando extra fronteras, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, sé propicio con nuestra nación, con nuestros gobernantes, oh Dios, para que podamos vivir quieta y reposadamente, oh Dios. Padre, gracias por tu cuidado de nuevo, Señor, te doy. Gracias, oh Dios. En el nombre y por los méritos de Jesús, gracias porque tú nos invitas a venir a ti, Señor. Estamos trabajados, estamos cargados, oh Dios. Estamos cansados, oh Dios. Sí, hay cansancio, Señor, en muchas personas en este momento. Y con humildad, Señor, venimos ante tu presencia, oh Dios. Y que tú, Señor, como dices aquí, en ti hallaremos descanso para nuestras almas, porque tenemos que aprender, oh Dios, de ti, Señor.
En el nombre de Jesús oramos en acción de gracias. Amén. Amén. Demos al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas y hagámoslo con alegría, hagámoslo con gratitud, hagámoslo con sinceridad. Vamos a estar entonando el himno Tu pueblo jubiloso. Mientras tanto, usted puede hacer el depósito de sus ofrendas y sus diezmos. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, quedamos sumamente agradecidos por tus bondades, por tus misericordias, por todos los bienes que nos das y que siempre nos has dado, por las fuerzas para luchar, para trabajar, por la salud. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser agradecidos siempre con todo lo que viene de tus manos y especialmente para tener muy presentes en nuestras acciones a todas las personas que estén en diferentes tipos de necesidad económica. Te exaltamos, oh buen Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener seguidamente el tiempito con los niños, así que si hay niños en su casa, ahí cerca de usted, pues llámelos para que puedan disfrutar de este especial tiempo. Buenos días, chicos y chicas. Estoy muy contenta de estar compartiendo de la palabra con ustedes en esta hermosa mañana que Dios nos dio. Quisiera preguntarles si saben qué es la Biblia. La Biblia es la gran carta de amor que Dios nos escribió. Está dividida en dos maravillosas partes. El Antiguo Testamento, que relata lo que sucedió antes del nacimiento de Jesús, y el Nuevo Testamento, que cuenta el nacimiento de Jesús y las enseñanzas de Jesús a sus apóstoles. Podríamos decir que la Biblia, la palabra de Dios, es como la semilla que Dios sembró en nuestro corazón, como pan que nos alimenta,
como lluvia que nos riega y nos ayuda a crecer, como fuego que enciende nuestro corazón, como lámpara, una luz que nos ilumina de la oscuridad. La palabra de Dios es más dulce que la miel. No olvidemos que la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. A través de ella, Dios nos muestra cuánto nos quiere y nos invita a seguir el camino del amor. Recuerdan que hemos aprendido que Dios nos ama tanto que mientras Jesús está en el cielo preparando un hogar para que nosotros estemos siempre con Él, nos dejó un regalo increíble para que no estemos solos. El regalo de Jesús es su palabra, su presencia y su paz. El día de hoy vamos a aprender más acerca del regalo de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios y en ella está escrito todo lo que Dios ha dicho. ¿No les parece asombroso? Dios nos ha dado su palabra porque Él quiere hablar con nosotros. Le encanta hablar con nosotros. Él quiere que lo conozcamos y sepamos quién es Él y todo lo que Él ha hecho por nosotros. La Biblia se trata de Jesús, su obra de amor en la cruz. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, nos enseña que toda la escritura está inspirada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es un mensaje que nos dejó por escrito. Les cuento. Aquí hay una carta que me dejó mi abuelita. En esta carta ella me escribe las palabras que ella quiere que yo siempre recuerde. Me dice que ella me ama, pero también me explica cómo hacer las galletas que tanto me gustan. Y me recuerda cómo me cuidaba cuando yo era una bebé pequeñita. Me encanta leer la carta de mi abuelita. Pero bueno, la palabra de Dios es esa carta que Dios nos dejó. Es la mejor carta de todas, porque todo lo que está escrito en ella es el mensaje de Dios. Y todo lo que dice ahí es útil. ¿Útil para qué? Útil para enseñarnos lo que es verdad. Recuerda, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, toda la palabra de Dios nos enseña a Jesús. Nos enseña la verdad de que Jesús es Dios, que creó todas las cosas. Él es Rey y Señor que gobierna todo. Además, en su palabra, Dios nos habla de su gran obra de amor por nosotros. La Biblia está llena de historias y palabras de cómo Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús para que tomara nuestro lugar en la cruz. ¿Se acuerdan? Nos enseña la verdad de que nosotros necesitamos a Jesús, al Salvador, a aquel que llevó el castigo y nos salvó, porque nosotros nos merecíamos un gran castigo por nuestra desobediencia a Dios. Y eso nos separaba para siempre de Él. En su palabra, Dios nos enseña las buenas noticias que tenemos en Jesús, que Él vino, que Él murió y resucitó y volvió a vivir para darnos una vida nueva en Él. Y un día Él va a regresar por nosotros para que estemos con Él para siempre. ¿Ven por qué la palabra de Dios es un regalo maravilloso? Y saben, lo más increíble es que la palabra de Dios está viva. Sí, está viva. Eso significa que cada vez que nosotros leemos, escuchamos la palabra de Dios, Dios nos está hablando y lo usa para enseñarnos a vivir la vida nueva que Él nos da. ¿Recuerdan los adjetivos que les dije al principio? Mientras vamos aprendiendo más y más de Él y de su amor en su palabra,
es como un pan que me alimenta la fe. Hace crecer nuestra confianza en Jesús. Así como nosotros no podemos vivir si no comemos bien, nosotros necesitamos la palabra de Dios todo el tiempo para vivir y creer sanos en la fe. Además, su palabra es como una lámpara que nos enseña a vivir como Dios quiere. Y también es como un espejo donde podemos ver si estamos sucios. ¿Saben? Su amor nos enseña de su palabra cuando nosotros nos equivocamos y cuando estamos haciendo algo mal. Pero también su palabra es como agua que nos limpia de todo lo sucio y nos refresca nuestro corazón cuando se siente muy triste. Su palabra es tan increíble que es como un martillo que puede hacer suave nuestro corazón cuando está duro como una piedra y no quiere obedecer. Pero también es como una medicina que no sabe mal y cura nuestro corazón cuando está lastimado o está herido. De hecho, quiero que recuerden un día que les obsequiaron o se compraron algo dulce. Aquel dulce que es su favorito, el que nos brillan los ojos cuando lo vemos. Recuerden ese momento en que lo prueban. ¡Wow! ¡Qué felicidad tan grande la que sentimos! Es inexplicable. Pues déjenme contarles que la palabra de Dios es mucho más dulce que la misma miel. Él siempre alegra nuestro corazón. Dios usa su palabra para transformarnos, para corregir nuestro camino y nos enseña cómo vivir para agradarlo a Él en todo tiempo y nos recuerda todas sus promesas y gran amor. ¡Qué increíble que es la palabra de Dios!, ¿verdad? Por eso Él nos invita a amar su palabra y guardarla como un gran tesoro valioso. Les voy a contar 4 pasos que yo uso para leer la Biblia. Quizás les pueda servir. 1. Trato de leerla todos los días. Sé que es difícil, pero cada uno puede elegir cuándo leerla. 2. Hago una oración pequeña antes de empezar. Digo: Señor, te pido que abras mi mente y corazón para entender lo que quieres decirme en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 3. Si leo algo que no entiendo, busco una persona mayor o que yo le tenga confianza y le pregunto. Y 4. Pueden leerla acompañados. Jesús te ama tanto que quiere enseñarte más de Él y de su amor. Por eso, lo más bonito de este regalo es que Jesús nos está invitando a conocerlo y a pasar tiempo junto a Él, mientras disfrutamos escucharlo hablar por medio de su palabra. Él está haciendo su obra en nosotros, como aprendimos al principio. La palabra se trata de Jesús y su obra. Antes de irme, ¿quieren que les enseñe el teléfono de la Biblia? De acuerdo, es el 239-2766. Se los explico. 2 testamentos, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento y 66, que es la suma de todos los libros que conforman la Biblia. 239-2766. Que Dios los bendiga. ¡Feliz domingo!
siempre quedamos muy agradecidos con las personas que colaboran con las diferentes partes de este culto, y en este momento queremos reiterar nuestro agradecimiento a nuestra hermana y amiga Joana Salazar. Muchas gracias, Joana. Y vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versos 19 al 30, que leo para ustedes. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque la obra de Cristo estuvo próxima a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Ahora vamos a recibir la proclamación de la palabra del Señor a cargo de nuestro hermano el pastor reverendo Rafael Sáenz. Agradecidos estamos con el Señor por la bendita oportunidad que nos da de estar en esta jornada de 40 días en la palabra, hermanos, sinceramente. Para esta oportunidad, hermanos, vamos a estar con un tema muy lindo, hermanos, que a mí particularmente me gusta, y quisiera que nos ubicáramos, hermanos y hermanas, según la lectura que nos hizo nuestro hermano Alejandro Chan. Y Señor, queremos sinceramente, hermanos, que en esta mañana usted se sienta cómodo ahí en su silla o en su sillón, y si puede estar con un lápiz y un cuaderno en la mano, mucho mejor, hermanos. Quiero decirles que me regalen unos minutitos más, quizás. Estamos acostumbrados tal vez solamente media hora. Creo que vamos a necesitar unos minutitos más, hermanos, así es que por favor me regalan esos minutos si son tan amables. Prometo solamente para esta oportunidad en esos minutos, hermanos. Hoy estaremos entonces, hermanos, hablando sobre el tema de cómo estudiar un pasaje de la Biblia. Y el texto bíblico de Filipenses 2, 19 al 30 es muy interesante. Aquí estamos saludando y estamos bendiciendo a Cristo Jesús y damos gracias por la fidelidad, por la provisión, por la protección, por la misericordia, las cuales hemos venido disfrutando mediante la persona de Cristo Jesús durante esta mañana y durante esta semana, hermanos. Hay gratitud, hay gozo, hay acción de gracias por cada una de las personas que nos siguen y participan en las actividades de nuestra congregación, por medio de las redes sociales y por el canal de YouTube, tanto a los que están dentro de nuestra nación como los que están fuera. Y de antemano, hermana y hermano, muchas gracias por su leal y noble apoyo. Nos gustaría saber más
de cada uno de ustedes que se conectan. Podría tal vez poner su nombre, quizás su correo electrónico. Nosotros podemos brindarle más información acerca de nuestra congregación, en especial a aquellas personas que nunca han estado con nosotros. Tenemos la bendición de tener los cultos dominicales presenciales, sí, a las 10:30 de la mañana. Estamos siguiendo los protocolos correspondientes. Desde ya usted y su familia es muy bienvenido. Solo llama a nuestra hermana Viria al 22 19 52 28 y le apartamos los espacios que así necesite, o puede llamar a un servidor. El teléfono está al final del culto. Espero que los devocionales nos estén contribuyendo, hermanos, para fortalecer los sermones dominicales, así como poco a poco estemos asimilando con mayor profundidad y aplicando a nuestra vida lo que juntos estamos aprendiendo en esta experiencia de 40 días en la palabra del Señor. El domingo anterior estuvimos aprendiendo entre el significado y la aplicación de la palabra de Dios. Y un aspecto en el cual profundizamos es que el Espíritu Santo se revela a cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios. Recuerdan en Juan 14:26 lo que dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. Y este texto, entre muchos otros, es de suma relevancia para nosotros, puesto que para los que somos parte de la familia de Dios, nosotros, el andar en el Espíritu Santo nos beneficia por cuanto nos da las pautas puntuales de lo que es el ministerio del Espíritu Santo para nosotros y cómo influye el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el trabajo de Él es ¿cuál? Bueno, ahí lo vimos: enseñarnos y recordarnos todas las cosas que Jesús ha dicho que debemos hacer. Por tanto, es muy importante estar a la expectativa y tener los ojos del entendimiento bien abiertos, para que cuando tengamos ese recordatorio, hagamos lo que así nos diga qué y cómo hacerlo, hermanos. Esta es nuestra cuarta semana. Sí, vamos a mirar algo muy importante aquí y aprender algo muy importante, que es, vamos a observar la Escritura. Lo que estoy hablando aquí es que hoy voy a compartir cómo poder hacer un estudio bíblico. Sí, el secreto está en hacer las preguntas correctas. Cuantas más preguntas correctas podamos sacarle al texto bíblico, más vamos a tener información de ese texto bíblico. La Biblia es un libro sobrenatural, hermanos, y podemos estudiar un pasaje cuantas veces queramos, y cada vez que nos acerquemos a un pasaje, nunca podremos tocar el fondo en sí del pasaje, hermanos. Hay mucha información ahí, hermanos. Particularmente, lo puedo decir sin ningún temor, cada vez que me acerco a un texto, sea para mi propio devocional o para compartirlo con mi esposa y con mis hijos, o para alguna actividad de la iglesia, digo, eso no lo habría visto desde esa perspectiva. Nunca se puede extraer el oro de cualquier texto en particular, porque la Biblia es un libro sobrenatural, hermanos. Es una mina de oro, hermanos, ahí. Es algo maravilloso. Si bien existen diferentes tipos de preguntas, hay 4 categorías que se utilizan en todos los estudios bíblicos. Por ejemplo, hay 4 palabras de las cuales vamos hoy a aprender. La primera palabra es la observación. Observación. La segunda palabra es la interpretación. La tercera, la correlación. Y la cuarta, la aplicación. Estas 4 cosas son las que harás cuando te sientas a mirar un pasaje de la Escritura y estudiarlo por usted mismo. Vamos con la primera, la observación. Aquí la pregunta es, ¿qué dice? Solo tienes que mirar el versículo de la Biblia, o la historia, o el texto, o el pasaje, y solamente obsérvelo.
Escribe lo que observas. Eso es muy importante, hermanos. Recordemos la diferencia entre la lectura de la Biblia y el estudio de la Biblia, que es utilizar un lápiz o un bolígrafo o escribirlo en un cuaderno. Si no estás tomando notas, entonces no estás realmente estudiando la Biblia. Simplemente lo que estás haciendo es leyéndola. ¿Es malo? No, está bien. Pero estudiar la Biblia requiere de un lápiz y un cuaderno, o por lo menos la computadora. El segundo, la interpretación. ¿Qué significa? Bueno, luego, ¿qué significa? La gente dice, el significado de la Biblia es lo que dice. No, la Biblia quiere decir lo que significa, debido a que en cada pieza de comunicación a menudo usamos metáforas, usamos analogías, usamos frases que literalmente no significan lo que significan. Saber lo que significa es observar el contexto que lo rodea. Por ejemplo, si le doy la palabra ojo, ¿qué significa esa palabra para usted? Se podría pensar en un órgano de la vista, en el hombre o en los animales, un agujero que tire la aguja para que entre en el hilo. ¿Sabías que la palabra ojo tiene más de 20 significados diferentes? Así que no puedes decir que una palabra significa esto o aquello. No. Quiere decir eso. Significa lo que quiere decir en el contexto. Si estoy hablando del ojo de un huracán, vas a ver que el significado depende del contexto. Así que tenemos que mirar a los versículos que lo rodean. Entonces hago el tercer paso en el estudio de la Biblia, que es la correlación. ¿Y en qué consiste la correlación? Bueno, es relacionar ese pasaje con otros pasajes más, con los evangelios o con las cartas pastorales, en fin. Pregunto, ¿hay algo más en la Biblia que me pueda ayudar a entender lo que estoy leyendo ahora mismo? Eso se llama correlación. Los comparamos, los correlacionamos, y el mejor comentario sobre la Biblia es la misma Biblia, hermanos. Se utiliza la Biblia para explicar la misma Biblia, hermanos. Uno de los principios de interpretación es que interpretemos un pasaje poco claro a la luz de un pasaje muy claro. En otras palabras, si leemos algo en la Biblia y pareciera que no tiene sentido y no sabes lo que quiere decir, busque algo más en la Biblia que tenga sentido para explicar ese mismo pasaje. Siempre debes utilizar lo que está claro para explicar lo que no está claro. Si no lo conseguimos, vamos a salir y entonces por otro lado del texto que sinceramente no tiene nada que ver. Y luego el cuarto paso en el estudio de la Biblia es, por supuesto, la aplicación. Es decir, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué otros versículos lo explican? ¿Y qué voy a hacer al respecto? No importa lo que vayas a estudiar, vas a tener que hacer estas 4 preguntas. ¿Qué es lo que dice? Y entonces usted comienza a escribirlo. ¿Qué significa? Usted también sigue escribiéndolo. Esa es la interpretación. ¿Qué otros versículos lo explican? Entonces a investigar. ¿Y qué voy a hacer al respecto? Es lo que voy a aplicar, lo que voy a hacer con respecto a lo que la palabra de Dios me está diciendo. Vamos a tomar entonces el versículo o el texto de Biblia que leímos al principio y vamos a aplicarle las 4 reglas anteriores: la observación, la interpretación, la correlación y la aplicación. El pasaje que elegimos se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 2, los versículos 19 al 30. Déjeme darle algunos antecedentes. Pablo el apóstol está escribiendo esta carta desde Roma. Pablo el apóstol, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, está preso en Roma por su trabajo misionero. Él tiene que comparecer ante el César. Tiene la esperanza de que un día pueda ser puesto en libertad para poder volver a todas las iglesias que él inició. Pero él no está disponible para hacer esto, por lo que está escribiendo cartas a las iglesias que él comenzó.
Una de las cartas que escribió, la escribió a la iglesia que comenzó en una ciudad llamada Filipos, que es una ciudad allá en Grecia. Así que Pablo, está en Roma y está escribiendo a una iglesia en Grecia. Debido a que le está escribiendo a las personas de Filipos, la carta se llama a los filipenses. Si él nos estuviera escribiendo a nosotros, bueno, pues habría sido la primera y segunda carta a los costarricenses, ¿verdad? Así que él le está escribiendo a los filipenses. Bueno, resulta que los filipenses le habían llevado una ofrenda de amor para él y ahora está escribiéndoles en agradecimiento. El libro de Filipenses es en realidad una nota de agradecimiento. En la mitad de este libro, en el capítulo 2, vea lo que dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. En otras palabras, estoy en Roma, espero enviar a Timoteo, que está conmigo en Roma, para que vaya a Filipos, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes, debido a que había oído noticias de ellos. No tengo a nadie más como él, o sea, como Timoteo, que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto. Él está diciendo: espero volver a verle pronto, como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, ¿verdad? Vamos a averiguar quién es este hombre, ¿verdad? En unos minutos. Y voy a enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado. ¿Para qué? Para atenderme en mis necesidades. En otras palabras, envió a este hombre con la ofrenda de Epafrodito a Roma y decirle a Pablo acerca de cómo lo están haciendo. Así que él dijo que él es su mensajero que me enviaste, pero se lo voy a enviar de nuevo a ustedes, ¿verdad? Él los extraña mucho a todos y está afligido, que esto se llama nostalgia, porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo muy enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, dice Pablo, para no añadir tristeza a mi tristeza. En otras palabras, no estoy solo en la cárcel, me habría perdido un buen amigo, así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Es bueno subrayar la frase, tal vez: honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. En otras palabras, ustedes no pueden estar aquí por lo que he enviado y que arriesgó su vida para llegar desde Grecia hasta Roma. Es necesario darle la bienvenida con alegría y honor a hombres como él. Si vemos, hermana y hermanos, este pasaje, de seguro vamos a decir que no es un pasaje muy profundo y que a simple vista es una especie de nota personal de agradecimiento. De hecho, puede leer este pasaje y decir: ¿por qué Dios lo ha puesto acá, ese pasaje? Bueno, Pablo está hablando de un par de amigos, de Timoteo y Epafrodito.
Él dice, ustedes me lo han enviado a mí y yo se los voy a enviar de vuelta a ustedes y necesitan honrarlos cuando lleguen allí. No suena como un pasaje muy sustancioso de la Escritura, como si hubiera una profunda, tampoco como una profunda verdad doctrinal, como que hay un cierto estímulo grande para mí. Incluso se podría pensar que esto es solo un pasaje que leí rápidamente y lo salta para llegar a las cosas realmente buenas de la Biblia. Si hiciéramos eso, hermanos, estaríamos equivocados. Sí, debido a que no observamos quizás el pasaje como corresponde y no interpretamos para obtener la carne verdadera de ese pasaje. Entonces vamos a repasar los versos que hemos estado viendo las 2 semanas anteriores. ¿Recuerdan? Toda la Escritura, ¿verdad?, no es una parte de ella, sino que toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios, ¿verdad?, para enseñarnos lo que es verdad, hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige, ¿verdad?, cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así que este pasaje, hermana y hermano y amigo, donde Pablo está diciendo a estos amigos, compañeros de trabajo, Timoteo y Epafrodito, y por cierto, ¿sabe, hermano, lo que significa Epafrodito? Bueno, es la palabra griega que significa de Afrodita. Así que Epafrodito era obviamente no de una familia cristiana. Es nacido como un gentil o de la familia griega que le lleva el nombre del dios de Afrodita. Epafrodito significa de Afrodita. Él dice, voy a enviar a estos jóvenes para ustedes. Pero la Biblia dice que todo está inspirado por Dios. Incluso esta parte tiene algo que enseñarnos. Al abrir el libro de Filipenses, ahí hay que hacer un bosquejo del mensaje y vamos a ir a través de estos 4 pasos. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué otra cosa en la Biblia dice algo al respecto? ¿Y qué voy a hacer al respecto entonces? Primero empezaremos entonces con la observación. ¿Qué dice el pasaje? Y lo que hago es simplemente lo miro, el pasaje, lo leo varias veces y escribo lo que veo. No es nada complicado, simplemente lo que usted observa en el pasaje. Y aquí quizás en el pasaje veo 3 cosas. Primero, observo que Pablo tiene la intención de enviar a 2 hombres a Filipos. Esto es solo una observación, no hay nada complicado acerca de esto, nada espiritual, eso es lo que veo. En el versículo 19 dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Uno de los hombres en el versículo 25 dice, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Él realmente vino de esa iglesia. Voy a mandarlo de vuelta a la casa. Así que él dice que va a enviar a 2 hombres de vuelta. ¿Quiénes son? Timoteo y Epafrodito. La segunda cosa que observo es que Pablo los ratifica como modelos de conducta que merecen un honor especial. De hecho, son modelos de conducta que merecen honor. Pablo respaldó a Timoteo y a Epafrodito como modelos de conducta que merecen ese honor. En el versículo 20, hermanos, Pablo habla acerca de Timoteo. Oiga lo que dice de él: no tengo a nadie más que como él. Pablo es el mejor cristiano de todos los tiempos después de Jesucristo, hermanos. Y Pablo dice que no tiene a nadie más en el mundo como a Timoteo. Es como si dijéramos, usted y yo no tengo a nadie mejor que, póngale el nombre que usted guste. Y si Pablo dijera esto de usted,
eso significa que estás en la parte superior de la fila. Estás en la lista A. Eres el mejor cristiano que conoce. Y si Pablo dice de eso, de ti no tengo nadie más como fulana, Oscar o Angélica o María, no tengo a nadie más como, póngale otro nombre, ese sería el cumplido más grande que puedas recibir por tu fe, hermanos. Así que esto no es asunto pequeño. Ahora ya tengo tu atención. Él dice, no tengo a nadie más como a Timoteo. Luego, acerca de Epafrodito, dice en el verso 29, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, hombres de honor como Él. Así que Él está diciendo que sea lo que sea que estos hombres están haciendo, son inusuales, que son únicos, que son dignos de honor. Es necesario que los sigan y que los honren. Nota que en los dos dice como Él. Cada vez que veas esta frase en la Escritura usada 2 veces, quiere decir que Dios nos está diciendo algo muy importante. No tengo a nadie más como Él, Timoteo. Honren a hombres con Él, Epafrodito. Esto naturalmente me hace hacer una tercera pregunta, entonces, de la observación, hermanos. ¿Cómo son estos hombres? ¿Cómo son estas personas? ¿Por qué son tan especiales? ¿Por qué son dignos de honor? ¿Por qué merecen ser alabados? ¿Qué es lo que estos hombres realmente están haciendo en sus vidas que los hacen tan especiales? Así que me hago esta pregunta y luego leo a través del pasaje una y otra vez y encuentro que Pablo, de la observación que veo, Pablo dice 5 cosas acerca de estos hombres, hermanos. En el versículo 20 dice acerca de Timoteo que él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. En el versículo 22 dice acerca de Timoteo que conocen bien la entereza de carácter de él. En el versículo 25 dice acerca de Epafrodito que es mi hermano, mi colaborador y compañero de lucha. Tengo que averiguar lo que eso significa entonces. En el versículo 26 dice, los extraña mucho a todos y óigase, está afligido. Este es Epafrodito. En el versículo 27 al 30 dice, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida. ¿Ven lo que he hecho? Todo lo que he hecho es haber leído y escrito lo que he visto. Pablo está hablando de 2 hombres. Él los va a enviar de vuelta a Filipos, los respalda como modelos a seguir y dice que debemos honrarlos. Estos hombres tienen 5 características en sus vidas, hermanos. Y aquí está entonces la importancia de la observación. Vamos a ver entonces la interpretación. ¿Qué significa? Este pasaje es un pasaje muy poderoso porque nos da las 5 señales de lo que significa ser un hombre o una persona de Dios, o para el caso, una mujer de Dios también. Si quieres ser la clase de persona que Dios bendice, si quieres que Dios te use, si quieres el poder de Dios en tu vida, necesitas estudiar este pasaje, hermanos. ¿Por qué? Porque debido a que nos dice las 5 características de un hombre de Dios o una mujer de Dios, para el caso que vemos en estos hombres que van a edificar entonces nuestras vidas. Necesitamos admirarlos y debemos honrar a otros como ellos, hermanos. Así que ahora entonces vamos a volver atrás y echemos un vistazo a las 5 cosas que observamos y nos preguntamos qué significan realmente. Veámoslas en detalle. Y aquí vamos entonces a verlas. En el versículo 21, pongamos atención,
nos encontramos con la primera característica. Pablo dice acerca de Timoteo: no tengo a nadie más que como él. ¿Por qué no hay nadie más como él? Porque se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses. Él dice que es raro, que es inusual, eso es diferente. No tengo a nadie como él. Él tiene un interés genuino por su bienestar y que nadie más lo hace. Todos miran por su propio interés. Una de las formas en la que puedes interpretar la Escritura es comparándola con otras traducciones. En español, por suerte, tenemos varias traducciones de la Biblia, hermanos. Usted dice: ¿por qué necesitamos entonces tantas traducciones? Debido a que ninguna palabra puede explicar adecuadamente una palabra en un idioma. A menudo se necesita una frase, ¿verdad?, para explicar una palabra. Por ejemplo, la Biblia está escrita con más de 11,000 palabras, hermanos, hebreas y griegas. Sin embargo, el promedio de la traducción en español, ¿verdad?, sin importar la que tenga, solo utiliza cerca de quizás unas 8,000 palabras en español. Eso significa que algo se está dejando por fuera del sentido completo del texto. Por ejemplo, en español solo tenemos una palabra, hermanas y hermanos, para amor, y la usamos para referirnos a todo. Yo digo: yo amo a Jesucristo, yo amo a mi esposa, yo amo a las palomitas de maíz, por ejemplo, yo amo a Costa Rica, yo amo la música. Acabo de usar la misma palabra de diferentes maneras. El griego es mucho más técnico, hermanos, mucho más preciso que eso. Por ejemplo, el griego tiene 4 palabras para el amor: eros, que es el amor erótico, el amor sexual; estorge, que significa un fuerte amor; fileo, que significa el amor fraternal; y el ágape, que es el amor incondicional. Y todas estas palabras son usadas en la Escritura. Así que hay palabras diferentes en las que solo tenemos una sola palabra, hermanos. Así que miras en diferentes traducciones. Cada traducción tiene una interpretación en el mismo. Así que mirando las diferentes entonces traducciones, podemos obtener una interpretación más amplia sin tener que saber nada del griego o del hebreo. Eso es una muy buena cosa. Eso es una ventaja de alguien que habla también otro idioma. Así que un par de otras traducciones de este versículo, ¿verdad? Dice: se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se preocupan de sí mismos. Él dice que es por eso que es digno de honor. La traducción en lenguaje actual dice: solo se ocupan de sus propias cosas. Así que aquí tenemos, hermanas y hermanos, la primera característica de un hombre o de una mujer de Dios. Un hombre de Dios es cuidadoso, hermanos. Un hombre de Dios es cuidadoso, es atento, es desinteresado. O una mujer de Dios piensa en los demás. Él no está pensando en sí mismo, no es egoísta, él no está centrado en sí mismo, él es atento. Timoteo realmente se preocupa por el otro. Todos los demás solo estaban interesados en su propia agenda, en su propio negocio, en sus propias situaciones que tenían que hacer. Él dice que es digno de honor. Una pregunta: ¿cómo es nuestra cultura? ¿Te enseña a ser egoísta o solo pensar en ti mismo?
lo que en nuestra cultura nos enseña a cuidar solo de nosotros y no de nadie más. Cada anuncio es todo acerca de uno, hermanos. Lo hacemos por ti, algunos anuncios, a tu manera. Te mereces lo mejor, te mereces un descanso hoy. Mira para ser el número 1. Tengo que pensar en qué es lo mejor para mí. Ningún anuncio te dice que no seas egoísta. Toda la música, todas las películas, todos los programas de televisión, hermanos, todas las novelas, las revistas, los juegos de video, son todos acerca de la persona, del consumidor. No se trata de ayudar a los demás. Por lo tanto, es raro encontrar a un hombre desinteresado. Pablo dice que no tiene a nadie como él, que realmente se preocupa por todas las personas. Todos los demás solo les importa a sí mismos. La segunda cosa que aprendemos, hermana y hermanos, de Timoteo, lo que dice: ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo. Esto hay que subrayarlo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. En la Nueva Traducción Viviente dice: Timoteo ha dado muestras de lo que es. La palabra muestra significa entereza, significa veraz, que significa determinado, una persona fiable. Este hombre o esta mujer es fuerte de carácter, este hombre es confiable, esta persona ha demostrado ser fiel, es lo que la Biblia llama fiel. La mayor capacidad en la vida es la seriedad en la vida, hermanos. El número de personas que son confiables, que no van y vienen, que cumplen su palabra, que hacen lo que dicen y que cumplen sus promesas, incluso cuando les duele, cuando es inusual. Lo que se necesita hoy en día son hombres y mujeres que sean consistentes, de una sola pieza. Ese es el punto, el número 2, hermanos. Dios está buscando hombres y mujeres que sean cuidadosas. Segundo, un hombre de Dios o una mujer de Dios es consistente, que pruebe su confianza, que no sea insípido, que sea confiable, que sea fiel, que mantenga su palabra. Hombres y mujeres de convicción y de carácter. ¿Sabes la diferencia entre una convicción y una opinión? Una opinión es algo que se va a discutir. Una convicción es algo por lo que se va a morir. Un hombre de Dios es cuidadoso. No solo se preocupa por su propia agenda, él se preocupa por otras personas. Y un hombre o una mujer de Dios es constante, ha demostrado ser fiable. Tercero, en el próximo versículo él dice: creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él nos da 3 metáforas aquí que están relacionados: mi hermano, mi colaborador y mi compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Lo enviaron a traerme algo bueno de ustedes. Cada una de estas 3 metáforas tienen algo en común. Lo que tienen en común es la colaboración, hermanos. La tercera, un hombre de Dios o una mujer de Dios es colaborador. Él dijo que es mi hermano, que es mi colaborador y es mi compañero de lucha. ¿Por qué? Porque debido a que la vida cristiana es una familia, es una comunión y es una lucha, en primer lugar, hermanos, somos una familia. Él dice: Él es mi hermano, porque somos parientes. ¿Sabía usted, hermana y hermano, que el término hermana y hermano se utiliza alrededor de 133 veces en la Biblia para referirse a los cristianos o a los discípulos de Cristo?
somos compañeros de lucha, somos compañeros como soldados, debido a que tenemos la misma batalla, tenemos el mismo enemigo, a Satanás. Así que nos apoyamos mutuamente, nos animamos unos a otros, no nos bajamos la manguera, hermanos. Es por eso que tenemos la importancia de tener estudios de la palabra, actividades variadas para vernos, para encontrarnos, para aprender juntos, porque estamos juntos en esto. Un hombre o una mujer de Dios es un colaborador. Cuando es un hombre que dice, yo no necesito a nadie más, yo soy el llanero solitario, él no es un hombre piadoso, no es un hombre de Dios, hermanos. Cuando ves a alguien que dice que realmente, y dice, no necesito congregarme, que no necesito estar en un estudio bíblico, o que no necesito conectarme a alguna actividad virtual, está demostrando que no sabe, hermanos, lo mucho que necesita, hermanos. Porque nadie lo tiene todo, hermanos. Nos necesitamos unos a otros. No tenemos la fortaleza. Usted tiene la fortaleza que yo necesito y yo tengo fortalezas que usted necesita, y nos necesitamos de manera mutua, hermanos. Y un hombre o una mujer de Dios es colaboradora, no son llaneros solitarios, hermanos, no son difíciles de tratar. Ellos saben cómo estar en un equipo, son los jugadores del equipo, hermanos. Ellos saben cómo trabajar, hermanos. Ellos saben cómo dar y cómo recibir. En los negocios, en las empresas, dicen que ganan a la gente mucho dinero por personas que tienen habilidades de poderse comunicar, hombres que tienen o mujeres que tienen una mentalidad como miembros de equipo, que saben cómo jugar en un equipo, que no son independientes y que hacen su propia cosa, hermanos. Y en cuarto lugar, hermanos, el versículo 26 habla de Epafrodito y dice que Epafrodito los extraña mucho a todos y que está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Observe el contenido emocional. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está una iglesia en Grecia llamada la iglesia de Filipos, que se inició por Pablo. Pablo está en la cárcel en Roma, en Italia. Reúnen una ofrenda de amor para enviarle a Pablo. Entonces dicen, necesitamos a alguien que la lleve. Y uno de los hombres de negocios en la iglesia, Epafrodito, dice, yo me ofrezco con mucho gusto. Él va a tener que caminar, no hay aviones, no hay trenes, no hay automóviles. Él va a tener que caminar toda la ruta desde Grecia hasta Italia. Él va a encontrarse con bandidos. Él no se va a quedar en ningún hotel en alguna oportunidad. Él va a tener que dejar su negocio por algún tiempo. Mientras él va y lo hace, él está haciendo esto a costa ¿de qué? De su propia cuenta. En el camino, Epafrodito se enferma y entrega la ofrenda casi muriéndose, hermanos. La gente dice que confiamos en ti, creemos que no te la vas a gastar, que no te la vas a robar, sino que la vas a llevar al lugar correcto, donde tiene que estar, debido a que tiene integridad, hermanos. En el camino estuvo a punto de morir. Cuando se corre la voz a la iglesia local que Epafrodito estuvo a punto de morir en un viaje, hermanos. Él es considerado como cuarta, significa que no solo piensa en lo que otros dicen, sino que también piensa en sus emociones. Piensa lo que dice y cómo actúa, cómo va a afectar a otras personas. Se dice que él los extraña a ellos porque está afligido, porque se enteraron de que estaba enfermo. Está afligido por la angustia de otros. ¿Alguna vez has estado afligido por la angustia de otra persona? ¿Alguna vez te has preocupado por las preocupaciones de otros? ¿Alguna vez has sido
considerado cuando alguien tiene miedo? ¿O solo dices, recupérate, supérelo, hermano, voy a orar por ti simplemente? Un hombre de Dios o una mujer de Dios es considerada. Él es considerado, él se preocupa por los sentimientos de los demás. Y 5, el siguiente verso, 27, en efecto dice, hablando de Epafrodito, estuvo enfermo y al borde de la muerte, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Él está diciendo que los hombres de Filipos no podían ir a ayudar a Pablo cuando estaba en la cárcel en Roma. Así que enviaron a Epafrodito. Y en el camino, tratando de llegar a Roma desde Grecia, estuvo a punto de morir. Debido a que esta es la quinta característica de un hombre, hermanos, de Dios. Un hombre de Dios o una mujer de Dios es cuidadoso, piensa en los demás, no solo en sí mismo, hermanos. Es consistente, mantiene su palabra, ha demostrado ser digno o digna de confianza, es colaborador, él es un hermano o una hermana, él es un compañero de trabajo, es un compañero de armas, es considerado o considerado, está preocupado de cómo se siente emocionalmente la otra persona, escucha tus emociones, hermanos. Y el quinto punto, es un hombre de Dios valiente, arriesga su vida, casi muere por la obra de Cristo, arriesgando su vida para compensar la ayuda que otros no pudieron darle, hermanos. Un hombre de Dios, entonces, como ya hemos dicho antes, no teme. Y aquí una oración muy importante: Señor, haznos hombres y mujeres valientes sin miedo. Tenga en cuenta lo que Él es ser valiente, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. No es valiente para su propio beneficio, está tomando los riesgos para el beneficio de los otros y para el beneficio del reino de Dios. ¿Con qué frecuencia, hermana y hermano, hacemos esto? Si tomamos los riesgos en nuestra vida profesional, si tomas riesgos en la vida deportiva, ¿con qué frecuencia tomas riesgos en la vida para el beneficio de alguien más? Eso es ser un hombre o una mujer de Dios, un hombre piadoso. Ahora vamos a la tercera cosa, que es la correlación. Ya vamos terminando, hermanos. La correlación, hermanos, de este texto es cuando preguntamos en un estudio de la Biblia, ¿hay algo más en la Biblia que me ayude a entender este pasaje? Y la pregunta primera que me hago es, ¿hay algo más en la Biblia acerca de estos hombres llamados Timoteo y Epafrodito? Y la respuesta es claro. De hecho, hay 2 libros completos de la Biblia acerca de Timoteo. Se les conoce como Primera y Segunda Timoteo. Así podrá usted seguir y poder leer Primera y Segunda Timoteo y averiguar mucho más de por qué Pablo dice de este hombre que no hay nadie más como él, hermanos. Entonces, ¿qué pasa con Epafrodito? Él es mencionado en otra ocasión, más adelante en este libro, ¿verdad? 2 capítulos más adelante, en Filipenses 4, se nos dice por qué lo enviaron. Así que me pregunté eso, entonces, eso es algo importante. Otra cosa que pudiera preguntar es, ¿qué más dice la Biblia acerca de estas cualidades sobre ser cuidadoso, acerca de la consistencia, acerca de la colaboración, acerca de la consideración y acerca de la valentía? Y así me gustaría ir a buscar lo que dice la Biblia acerca de estas cosas. Y finalmente se llega entonces a la cuarta cosa en el estudio de la Biblia, que es la aplicación.
Recuerda que esta es la más importante de todas. Ustedes me han estado escuchando decir esto antes. Solo creo en las partes de la Biblia que realmente hago, hermanos. No es suficiente estudiar la Biblia. El estudio no es suficiente. El estudio te dará un cerebro grande, hermanos, pero un corazón pequeño. Tienes que ponerla en práctica, hermanos. Recuerde, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, dice Santiago 1:22. Así que tienes que hacer lo que la palabra de Dios nos indique. Oremos juntos, hermanos. Padre, quiero darte gracias por los hombres y mujeres en esta iglesia que han demostrado ser dignos de honor al preocuparse por algo más que sus negocios o algo más que sus propias situaciones o de ellos mismos. Para aquellos que han sido coherentes y han servido en los momentos difíciles, así como tiempos fáciles. Para aquellos que han cooperado más allá de sus posibilidades, han servido como hermanos y como compañeros de trabajo y como compañeros de luchas, hermanos. Señor, necesitamos todo eso en nuestras vidas. Ayuda a todo hombre y a toda mujer a ser más valientes, a estar dispuestos a caminar la milla extra para entregar una ofrenda, si eso es lo que se necesita, Señor. Ayúdanos a ser considerados con los miedos, con las personas que tienen miedo, con las personas que tienen debilidades, que tienen diferencias de los demás. Y ayúdanos, oh Dios, a utilizar el modelo de Timoteo y Epafrodito para motivarnos a cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su vida, mi hermano y mi hermana y amigo. Espero que esta experiencia de 40 días en la palabra esté trayendo un valor agregado a su vida como discípulo de Cristo. Amén. Damos gracias, muchas gracias al Señor por la exposición y enseñanza de su palabra. Ahora vamos a entonar el himno Tuyo soy Jesús. Cerca estar de ti, aún más cerca.
la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Señor, bendice a mis hermanos en este inicio de semana y en el resto de la semana. Protege, cuida, Señor, provee, oh Dios, y que seamos más dependientes de ti, Señor, y que podamos disfrutar más el estar compenetrándonos en estos días en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.